Buen día a todos, ¿cómo andan? Acá estamos con la doctora Mariela Barreto, que nos va a dar la clase de hoy, sarcomas uterinos. Marie, buenos días a todos. Bueno, buenos días a todos. Bueno, mi nombre es Mariela Barreto y me encargo del área de la ginecopatología del hospital. Hablar hoy de sarcomas uterinos. Es un grupo de tumores extenso, poco frecuentes en el útero. ¿Cómo la paso? Acá, espera que... No, ya arrancamos con los problemas técnicos, pero bueno, ahí va. Bueno, y el esquema de esta charla es hablar un poco de generalidades, de las entidades más frecuentes y de nuevas entidades que fueron descritas en los últimos años, por lo menos para conocer sus nombres y estar un poco más familiarizados. Como generalidades, sabemos que los tumores uterinos son tumores mesenquimáticos que tienen su origen en el músculo liso de la pared uterina, en el miometrio específicamente, o en el miocervix, en el estroma del endometrio, y tumores misceláneos de otras estructuras que están puestas en el útero, vasculares y otras. Generalmente las pacientes se presentan por un sangrado uterino normal, por dolor pélvico o por una masa uterina de rápido crecimiento, y la mayoría de las veces el diagnóstico lo hacemos en el posoperatorio, porque son pacientes que se operan por una nodulectomía o una histerectomía pensada por una lesión benigna. Es importante ponerle como nombre y apellido a estas lesiones porque el pronóstico depende del histotipo histológico y también del estadio del tamaño del tumor. Las lesiones de alto grado se diferencian bastante de los leiomiosarcomas, que son los tumores más frecuentes, y generalmente tienen esta característica que, si bien son tumores poco frecuentes y raros, esta cosa de heterogeneidad que presentan las masas tumorales hace que a menudo sea, en algunos casos, difícil de categorizarla, incluso hasta en los tratamientos que pueden extrapolarse a tumores de otro lugar de la economía, como los sarcomas de partes blandas. Hay muchas revisiones y bueno, todos hacen hincapié en que el diagnóstico suele ser posoperatorio en cirugías programadas por presuntos leiomiomas, y que muchas veces, cuando han sido estudiadas por técnicas de morcelado, esto pueda asociarse a recidivas locales o incluso a recidivas intraabdominales. Y es importante el tratamiento multidisciplinario de esta patología, ya que tiene distintas características. Bueno, estos son todos los tumores mesenquimáticos que pueden estar en el útero, con diferenciación musculo-liso, del estroma endometrial, con similitud a los cordones sexuales, tumores de células epitelioides perivasculares, tumores miofibroblásticos, mixtos, epiteliales y mesenquimáticos. Todos son tumores muy frecuentes, y dentro de los dos primeros grupos vamos a tener casi el 80% de los sarcomas uterinos. Las variantes malignas, y son los leiomiosarcomas, obviamente, que siempre tenemos en cuenta todas las variantes malignas porque hacen, sobre todo los tipos más específicos, al diagnóstico diferencial con los leiomiosarcomas. Este es el tumor más frecuente y tiene 3 subtipos. Morfológicamente, cuando lo vemos al microscopio, pueden ser fusiformes, epitelioides o mixoides. Después le siguen en orden de frecuencia los sarcomas estromales de bajo grado y de alto grado, que tienen distintas características. Están también los sarcomas indiferenciados, los adenosarcomas, donde el componente es un tumor mixto, que el componente epitelial es benigno y el componente sarcomatoso mesenquimático es maligno. Los rhabdomyosarcomas son realmente raros y más frecuentes en edades más tempranas, y también el tumor maligno en células epitelioides perivasculares, entre otros. Estos serían como el gran grupo de los sarcomas uterinos más frecuentes que tenemos en el útero. El más frecuente de todos, el más común, es el leiomiosarcoma. Como les dije, morfológicamente tiene 3 tipos distintos. Puede ser de morfología fusiforme, epitelioide o mixoide. Y para el diagnóstico histopatológico nos basamos en una tríada diagnóstica que usamos hace un montón de tiempo, que toma de referencia la tipía citológica, la necrosis celular y el aumento del conteo mitótico. Y estos parámetros es importante que sepamos el detalle, porque obviamente nos van a ayudar a diferenciarlos de las lesiones benignas, que tengan ciertas características de aumento de la celularidad, de aumento del conteo mitótico, de leiomiomas que sean de tipo bizarros o simplásticos, y también de los tumores musculares lisos que no completen todas estas características de la tríada diagnóstica, como por ejemplo los tumores musculares lisos de potencial maligno incierto.
Estos leiomyosarcomas son estructuralmente, como su morfología, tumores que tienen muchas alteraciones cromosómicas de pérdida de ganancia y no hay una sola mutación específica, y dentro de esas las más frecuentes son mutaciones de P53. Es el más frecuente de todos y la mayoría de las pacientes en las series publicadas suelen tener más de 50 años. Como ven, es importante que para hacer el diagnóstico tengamos en cuenta la morfología y la tríada característica que según la variante se modifica, y lo que más tenemos en cuenta y que se modifica es el conteo mitótico de cada uno en estas variantes, sea fusocelular, epitelioide o mixoide. Así es como se ven, arriba a la izquierda, puedo ver el mouse acá. Es la variante epitelioide, que es un tumor más sólido, las células son más rondocelulares, y a ver, ahí, a ver. Bueno, la del medio corresponde a la variante fibromixoide, donde la histología y las células son de una menor atipía. La siguiente foto es para mostrar cómo este tumor infiltra categóricamente el estroma. Aquí abajo a la izquierda podemos ver una proliferación de la variante fusocelular, y ya en este aumento que es casi panorámico se ve que morfológicamente es fasciculado y se ven muchos núcleos con bizarros, atípicos y de grandes células. Y aquí es para mostrar que tienen esta necrosis característica coagulativa tumoral, que es la que hace como a la tríada diagnóstica. Siempre son un desafío encontrarlo en el universo de los leiomiomas. Los diagnósticos diferenciales son los leiomiomas estos, más los tumores musculares lisos, también los radiomiosarcomas. Cuando nos encontramos con una neoplasia como esta, que tiene característica, mucha atipía y demás, es fácil el diagnóstico. Muchas veces en los tumores en los cuales estamos limítrofes con los de tumores musculares de potencial maligno incierto, esto nos lleva a un estudio exhaustivo de la pieza y del nódulo, ¿sí? Generalmente el nódulo tiene características macroscópicas diferentes comparado con un leiomioma solamente, y cuando necesitamos completar certificar el diagnóstico de un leiomiosarcoma, muchas veces lo que hacemos es necesita un mapeo extensivo. Habitualmente los leiomiomas hacemos hasta 4 tacos por nódulo, y para diagnosticar un leiomyosarcoma muchas veces es importante hacer un mapeo más extensivo y hasta 1 taco por centímetro cúbico de tumor. Muchas veces cuando es necesario y la morfología lo amerita, completamos con marcadores específicos como actina muscular lisa, desmin y P16, que habitualmente son positivas difusas en los leiomyosarcomas. El segundo grupo son los sarcomas del estroma endometrial, que son los tumores que siguen en frecuencia. Obviamente su célula de origen son las células estromales del endometrio, y este grupo de tumores tiene una característica molecular específica, donde dijimos, sarcomas de bajo grado y de alto grado, y cada uno de estos tumores molecularmente tiene alteraciones moleculares, fusiones génicas específicas que son drivers y que caracterizan a esa entidad. Y por suerte, estas fusiones génicas que se describieron y que caracterizan a cada una entidad pueden correlacionarse tanto con la morfología como la inmunistoquímica, y así poder categorizar a los sarcomas estromales de bajo grado y de alto grado, que obviamente son significativamente diferentes en su evolución clínica. Acá podemos ver que tanto en la progresión libre de enfermedad como en la sobrevida global, la diferencia es categórica en estos dos grupos, de ahí la importancia en categorizar bien estas lesiones. Los de bajo grado son lesiones que pueden crecer de manera polipoidea o infiltrando específicamente la pared miometrial. Morfológicamente las células son homogéneas y son casi idénticas o muy similares al estroma en la fase proliferativa del endometrio. Pueden tener o no invasión linfovascular, y generalmente estas lesiones marcan difusamente con CD10, que es una marcación, una metaloproteasa que marca células estromales, y también son positivas tanto para receptores hormonales de estrógeno y de progesterona. Tiene una fusión típica, que es esta, que se llama HASF-F1-SUS12, y que generalmente tiene una diferenciación, una alteración sobre todo epigenética, y eso hace que el tumor crezca, pero que suele tener un comportamiento que es más indolente, y el estadio es el factor pronóstico más importante. Así se ven
ven como, por ejemplo, muchas veces crece de forma polipodia, donde la diferencia, sobre todo anatómica, es para ver si es solamente un nódulo estromal o si infiltra el miometrio, y cuando infiltra el miometrio lo vamos a categorizar como un sarcoma estromal de bajo grado. Así se ven las lesuelas. Fíjense que cada uno de estos nodulitos se corresponde con la imagen histológica de aquí abajo, donde el tumor infiltra el miometrio. Como ven hacia arriba, es una población bien monomorfa de células chiquitas, redondas. Muchas veces se ven algunos patrones morfológicos que son característicos. A nosotros los patólogos nos gusta ver estos patrones que están descritos en cada una de estas lesiones. La imagen de aquí arriba se llama imagen en estallido de estrella, que es una variante, una imagen morfológica que suele aparecer, y también esta forma remolinada como cuando rodea las arterias espiraladas, que también suele ser característica. Y obviamente hay un montón de otros patrones también descriptos. Entonces, como les dije, estos tumores marcan con marcadores específicos de diferenciación estromal, como CD10, que es el que está aquí, y también son fuertemente positivos para los receptores hormonales de estrógeno y de progesterona, que en estadios avanzados obviamente pueden guiar la terapéutica de estas pacientes. Los sarcomas del estroma de alto grado, bueno, son tumores que básicamente tienen una morfología similar, pero categóricamente, cuando miramos en detalle, tienen mucho más atipía citológica, las células no son tan monomorfas, tienen gran actividad mitótica y también presentan dos tipos de fusiones específicas. Una que se llama YWHA, ¿no? Y la otra, fusiones de tipo BCOR o BCOR. Estos tumores suelen ser morfológicamente, como les dije, tienen mucha más cantidad de atipía celular y demás, suelen ser receptores hormonales negativos, y uno de los marcadores que más usamos para tratar de identificarlos es la ciclina de 1, que es un marcador del ciclo celular, lo que habla de que estos tumores tienen una fase de replicación obviamente mucho más rápida. La característica esencial son células redondas o fusiformes, que también son monomórficas, pero que tienen alta actividad mitótica y que son positivas para ciclina de 1 y también para BCOR, que es un marcador de inmunistoquímica que puede buscar esas fusiones. Y también hay descrito un pequeño grupo donde se llama sarcoma, el estroma endometrial tipo NOS, cuando combina un pequeño porcentaje de sarcoma de bajo grado. ¿Cómo se ven? Habitualmente uno puede comparar con la morfología y más o menos dicen que los tumores que tienen expresión de la fusión YWA, generalmente son tumores que son más compactos, como estos, con receptores de necrosis, pero acá ven que en el detalle, si bien son células monomorfas, parecido a lo que vimos anteriormente, tienen mucha atipía, mucho índice mitótico. Este es el marcador ciclina de 1 que marca en las dos variantes, y la variante que tiene fusiones de BCOR generalmente se acompaña además de sectores de fibrosis en el estroma o de un estroma fibromixoide, que obviamente cuando tienen este estroma fibromixoide plantea un espectro de diagnósticos diferenciales, desde los leiomyosarcomas mixoides, los sarcomas fibromixoides y otros tumores que tengan diferenciación fibromixoide. Entonces es importante tener en cuenta la morfología y estos marcadores de inmunistoquímicas que van a ayudarnos a hacer el diagnóstico diferencial y obviamente es a completar el buen diagnóstico de estas lesiones. Acordarnos que tienen estas fusiones importantes, y los sarcomas que siguen, los indiferenciados, casi que hoy en día son un diagnóstico de exclusión y pasan a ser realmente muy raros. ¿Por qué? Porque la biología molecular encuentra alguna alteración molecular que pueda guiar hacia qué diferenciación puedan tener esos sarcomas. Entonces, es esencial que cuando uno tenga un tumor que no pueda categorizarlo ni como carcinoma, ni como un sarcoma estromal de alto grado, que tenga mucha atipía celular, requiere un muestreo exhaustivo que nos permita dejar de lado o sacar o tener claro que no hay que no sea un componente mesenquimático de un carcinosarcoma, un sobrecrecimiento de un adenosarcoma, que descartemos los otros sarcomas estromales antes de decir que se trata de un sarcoma indiferenciado. Esta es una foto de la OMS que la puse porque la verdad que este es un tumor que prácticamente es muy difícil de ponerlo, de decirlo. Uno habla de una neoplasia indiferenciada y seguramente es importante poner una nota de tratar de buscar alguna alteración molecular que guíe el fenotipo de esta lesión. Pueden ser tumores como epitelioides, ponarias sarcomatoides y demás, que tampoco tienen un fenotipo definido por inmunistoquímica. Entonces, hoy en día
es importante que tengamos en cuenta que el diagnóstico para estas lesiones tiene que ser un diagnóstico integrado, donde partimos de la morfología que vemos, a esto le sumamos el panel de inmunistoquímica, y generalmente hasta acá casi que el 80% de los leiomyosarcomas y de los sarcomas estromales, que son las lesiones más frecuentes, las vamos a poder concluir y tipificar. Pero muchas veces cuando esto no acompaña y no puede ser categórico, va a ser necesario que tengamos en cuenta y conocer cuáles son las funciones importantes que tienen estas entidades y solicitar el estudio molecular si fuera necesario para certificar que se trate de este tipo de lesiones. E incluso muchas veces cuando no se encuentran las fusiones específicas, hasta la secuenciación masiva de RNA para leiosemiossarcomas y para otros de DNA completa nos van a ayudar a poder ponerle el sello a esa lesión sarcomatosa que muchas veces es difícil. Y así, con el aflujo de todas las técnicas moleculares, cada vez van surgiendo nuevas entidades. Y así nuevas entidades que incluso tienen solo expresión a nivel de alteraciones moleculares específicas. Estas son nuevas entidades que fueron descritas en los últimos años, que tienen localización en el útero y en el cuello uterino, uterinos con mayor frecuencia, son los sarcomas con fusiones en TRAC, los que tienen una fusión CANS-SL1, y también sarcomas que muestran amplificación para HER2. Posiblemente ya en la próxima edición, en la sexta edición de la OMS, podamos tener mejor categorizadas estas lesiones. Este es uno de ellos. Son tumores que tienen una morfología inusual, a diferente a las que vimos, que tienen un patrón inmunofenotípico también inusual. Estos en particular se localizan principalmente en cuello uterino. Este patrón inusual sobreexpresa sobre todo marcadores tipo CD34, neurales tipo tipo S100 y CD10, y hoy existe un marcador de inmunistoquímica que se llama PAN-TRAC, que lo que hace es va a buscar la expresión proteica de esta alteración molecular que tiene el sarcoma, que es un gen de fusión, que obviamente sigue una vía de proliferación celular vía tirosinquinasas, y una vez que podemos encontrar que este tipo de tumores con esta morfología inusual tienen esta sobreexpresión de PAN-TRAC, esto puede guiar el tratamiento confirmándolo con el estudio molecular y encontrando claramente que tengan estos genes de fusión para terapias dirigidas con muchas drogas que ya están habilitadas, como el entrectinib, larotrectinib y repotrectinib. Y también recordar que existen estos tipos digamos, de marcadores que son como agnósticos, que se dan a veces en tumores como epiteliales. Por ejemplo, esta fusión también a veces está descrita en ciertos carcinomas secretores de mama, son raros, o en otros tumores pediátricos, en donde son tumores que tienen una morfología inusual, que no es categórica, pero que presentan esta mutación y este gen de fusión, y que es viable que puedan tener una terapia dirigida que realmente cambia la evolución de estas pacientes. Esta próxima entidad también nuevamente descripta específicamente y morfológicamente casi que es difícil de categorizarla. Es un tumor que parece un sarcoma de bajo grado, que en sectores combina morfología de tumores de músculo liso, y que cuando se estudió molecularmente eran tumores que expresaban esta alteración molecular, que es este gen de fusión, y que categóricamente tenían un desarrollo, un pronóstico, un curso clínico muy agresivo. Cuando se escribió, y esta es lo que puso cuando se escribió en esta entidad, cuando se describe, es realmente un dolor de cabeza, porque este es un tumor que uno lo ve, que tiene una morfología como un tumor de bajo grado. Entonces, es como importante conocerlo. Y cuando yo tengo un tumor que es de bajo grado, pero que combina patrones de músculo liso, de sarcoma del estroma de bajo grado, y que la inmunistoquímica también hace una superposición para ambas morfologías, tener en cuenta que existen estas entidades, y que bueno, que en el caso de recaídas o lo que fuere, pensar en que pueda ser uno de estos tumores para poder ver que tenga un pronóstico totalmente diferente. Y este último son tumores que también se localizan con mayor frecuencia en cervix, que también en el espesor del miocervix, que también tienen una morfología que es bastante no categórica, que en sectores son más bien fusocelulares, parecidos a tumores sarcomatosos fasciculados, sectores que son más bien epitelioides y que expresan y coexpresan marcadores de inmunistoquímica también
que son heterogéneos, marcadores tipos de sarcoma, como por ejemplo S100, y también marcadores de diferenciación tipo SOC10 que están presentes en melanoma. Entonces, una de las cosas muy importantes es conocer que existen estas entidades para no mal categorizarlas pensando en que puede ser un melanoma, porque el melanoma es el gran simulador y justamente combina una serie de patrones que puede tener áreas epitelioides y áreas fusocelulares, y reconocer que existe esta entidad, que son tumores que tienen áreas extensas epitelioides y que sobreexpresan, como vemos acá, proteína. Acá vemos la sobreexpresión de la amplificación de HER2 expresada por inmunistoquímica con una membrana que es completa y difusa en este tipo de tumores, que obviamente esto es favorable dado que va a tener un blanco molecular como todos los tumores que tienen amplificación del gen HER2. Entonces, cada vez más ustedes ven que para categorizar una lesión que es un sarcoma uterino, nosotros necesitamos valernos, como dijimos, de un diagnóstico integrado que tenga la parte clínica, el panel de inmunistoquímica. Generalmente usamos un panel amplio para categorizar estas lesiones, pero generalmente hasta ahí logramos categorizar la gran mayoría de las lesiones, las más frecuentes, los leiomyosarcomas y los sarcomas de bajo grado. Es importante conocer las nuevas entidades, y cuando este diagnóstico integrado de la morfología y la inmunistoquímica no es categórico o no cierra, pero favorece a alguna lesión en particular, quizás sugerir completar con algún estudio molecular de un gen de fusión específico que nos certifique que estamos ante ese tipo de lesión tumoral. Y obviamente los sarcomas uterinos indiferenciados son casi siempre un diagnóstico prácticamente de exclusión. Hay un montón de biomarcadores que para estadios avanzados pueden estudiarse en este grupo de tumores y que obviamente guían terapias target. Es importante además que tengamos en cuenta siempre, una vez que estadificamos una pieza de estudio para un sarcoma, que en el gran grupo de los leiomyosarcomas y sarcomas de tipo estromal, el punto corte sobre todo es anatómico con respecto al tamaño tumoral, y lo que siempre tenemos en cuenta es el punto de corte de 5 centímetros, y la mayoría de los tumores que miden menos de eso tienen mejor evolución. Y en el caso del adenosarcoma, generalmente lo clasificamos más parecido a lo que son los tumores epiteliales y está limitado al endometrio, más allá de la mitad hasta la mitad del endometrio, más allá de la mitad del endometrio. Conocer específicamente las clasificaciones para cada uno de estos subtipos es importante. ¿Tengo un minuto más? Sí. Ah, bueno, perdón, me parece que no, no. Bueno, y por último les quería mostrar, bueno, esas son las entidades más frecuentes, las otras que son más infrecuentes también no las hice preciso. Este es un caso nuestro, que fue una paciente de 62 años que consultó por un sangrado uterino anormal. En el examen ginecológico se veía un cuello de aspecto sano con escasa ginecorragia, y en ese momento se le solicitó que haga una eco-TB. Ella refería que tenía un control ginecológico normal 4 meses antes, con todo de características normales. Ella era médica, anestesióloga, se hace la ecografía, y en la ecografía nos informan que se veía un útero que tenía 2 núcleos miomatosos a nivel intramural posterior y otro anterior, y que se sugería correlacionar con estudios previos, que hasta ahí el endometrio era de 5 milímetros de espesor, y se la derivó a control por consultor externo. Eso fue lo que se hizo en ese momento. Esta es la imagen de la ecografía que describía los 2 nódulos miomatosos. Y a los 15 días la paciente vuelve con un sangrado más extensivo, profuso. Trae ella una eco hecha en otra institución, donde hablaban de un endometrio ya de 20 milímetros con Doppler positivo y probable neoangiogénesis. Ahí se le solicita un estudio para histeroscópico o diagnóstico, que se termina haciendo recién con sedación, en lo que se ve una formación que ocupa la cavidad y también la pared lateral derecha, descrita como con vascularización aumentada, que es la que se biopsia. Y esto es lo que recibo, y se ve una proliferación tumoral que, bueno, ya acá, por lo menos lo que pueden ver es que las células son diferentes de las que vimos anteriormente. Las células son más bien redondas, que tienen una membrana plasmática evidente, los núcleos son chiquitos, tienen un pleomorfismo leve a moderado, y lo que llama la atención es esto más oscuro que se ve interpuesto, que era necrosis tumoral evidente, interpuesta en las áreas que el tumor estaba preservado. Entonces, lo primero que yo me preguntaba, era si esto era porque la biopsia era muy superficial y ahí teníamos áreas de necrosis, o porque realmente esto era una tumoración que crecía excesivamente, tenía un alto índice de replicación, y esto estaba relacionado con el pronóstico.
Cuando uno ve si una lesión epitelioide, lo primero que piensa en descartar, y más una lesión que, si bien la ecografía decía que estaba a nivel intramural, el dato histeroscópico es que estaba hacia la luz, que era una masa polipoide. Entonces, lo primero a descartar es que se trata de una lesión epitelial, claramente, y más con la edad de la paciente, con el sangrado. Y la verdad es que la proliferación era bien epitelioide y epitelial. El primero a descartar en esta característica morfológica es un carcinoma, y entre los carcinomas, el carcinoma de células claras, que tiene una morfología similar, parecida, pero lo que no cerraba era que tengamos un solo patrón, porque cuando vemos los carcinomas de células claras, evidentemente casi siempre combinan patrones. Tienen extensas áreas sólidas, pero muchas veces combinan patrones. Pero podíamos estar enfrente, ven acá para mostrarles que el pleomorfismo era leve a moderado, casi que no había figuras mitóticas, se veían esas estructuras vasculares y las células que estaban alrededor. Entonces, el diagnóstico fue en la penicilina de una neoplasia pobremente diferenciada, sólida y con sectores de células claras. Primero, descartar posibilidades diagnósticas epiteliales, que sea algún tipo especial, que sea un carcinoma de células claras, que sea una lesión secundaria de un tumor tipo un carcinoma de células claras de tipo renal, pero la paciente no tenía los antecedentes, que sea un componente de una lesión bifásica tipo carcinosarcoma, aunque también muy infrecuente, porque los carcinosarcomas habitualmente combinan otro tipo de combinación, lesiones tipo carcinomas serosos y sarcomas estromales, o que realmente no se trata de una lesión epitelial y que sean células claras atomizadas. Hicimos el primer panel de inmunistoquímica y vimos que todos los marcadores epiteliales fueron negativos. O sea que con esto empezamos con el desconcierto absoluto de decir, esto no es una lesión epitelial, es otro tipo de lesión. Todas las citoqueratinas eran negativas, pero los receptores eran positivos, P53 wild type, y algunos marcadores específicos para ver si era una morfología tipo carcinoma células claras, también nos fueron negativos. Y seguimos, el P16 nos dio positivo y seguíamos con esto, que hasta acá solo seguíamos teniendo una neoplasia pobremente diferenciada, sólida, células claras, y me llama el cirujano, que no está acá, y me dice, bueno, dale, la señora sigue sangrando, ¿qué hacemos? En el medio se hace una resonancia que hablaba de que la lesión tumoral estaba en la cavidad y que infiltraba el miometrio, o sea que eso era un desconcierto, ¿no? Si no era una lesión rara de tipo epitelial y que alcanzaba casi la célula y que no tenía adenomegalia. Y me dice, ¿sabes qué? La voy a operar porque sigue sangrando, la voy a operar igual, y así fue. Se programó una anexisterectomía total con un ganglio centinela. Esta es la pieza quirúrgica, como ven la lesión era muy linda, ¿sí? Tenía perfecto como se veía digamos, en la ecografía, la base bien en la pared lateral y anterior y una masa polipoide que expandía y ocupaba toda la cavidad. El tumor presentaba acá macroscópicamente extensas áreas de necrosis y de hemorragia y se extendía hasta el istmo. El tumor era muy similar a lo que veníamos viendo, con la diferencia que ya, sobre todo en la base, tenía mucha atipia citológica. Áreas epitelioides, áreas que eran parecidas a las que ya vimos, y les remarco esto, estas células que estaban como dispuestas en patrón sólido y rodeando estructuras vasculares, áreas con marcada atipia y fusocelulares, y de ahí empezamos a pensar el resto de las neoplasias mesenquimáticas que puedan aparecer. Hicimos un panel muy amplio de inmunistoquímica, la mayoría para los heterosarcomas fueron, acá puse los más importantes, y era un tumor que con estas características morfológicas coexpresaba marcadores musculares lisos, allá arriba tenemos actina muscular lisa, desmina focal, y este marcador de estirpe melanocítica que se llama HMB45, que era fuerte y difuso. También el melanoma triple cóctel, el SOX10 fue negativo, después hicimos calponina, y para finalizar, cuando presenté este caso, este es un factor de transcripción que se ve con mucha frecuencia en estos tumores, que es el TFE. Entonces teníamos un tumor de patrón mixto, hasta acá con células claras y sectores fusocelulares que mezclaban marcadores mioepiteliales, y marcadores, perdón, de tipo miógenos y marcadores de tipo melanocíticos positivos para receptores ostomales, y el diagnóstico fue de un tumor de células epitelioides perivasculares conocido como un PEComa. Este tumor es un tumor que realmente es muy frecuente, esa es digamos, el criterio diagnóstico esencial.
de la Organización Mundial de la Salud en la última edición, que son células de citoplasma claro que tienen vasos de paredes delgadas que están rodeados por células que están en nidos y que coexpresan marcadores como HMB45 o melana, más sí o sí un marcador también mioide, y como diagnóstico como deseable pueden tener confirmación porque pueden tener alteraciones de fusión del gen TFE. Estos tumores se clasifican en benignos, de potencial maligno incierto y maligno. En el caso nuestro, categóricamente era un tumor maligno porque tenía más de estas siguientes características: era infiltrativo, tenía características de alto conteo mitótico y alto grado nuclear, y también el tamaño. O sea que fue un pecoma maligno. Estos se estadifican como sarcomas uterinos, y bueno, hay muchas publicaciones sobre este caso. Es un tumor que a mí me gusta mucho, y en esta presentación tienen características específicas de genes, alteraciones moleculares específicas, genes de fusión, que muchas veces son importantes porque cuando tienen recaídas a distancias pueden ser factibles de terapias target. No los voy a aburrir con esto. Entonces son infrecuentes y suelen ser realmente un desafío diagnóstico, expresan marcadores de mioides y melanocíticos, y bueno, 10% son el 10% tienen una alteración específica, el resto son esporádicos. Un poco la idea de contarles este caso era que muchas veces, y contarles que la experiencia que los sarcomas uterinos, generalmente cuando son liobmiosarcomas o sarcomas estromales del bajo grado, el diagnóstico suele ser, digamos, que tener un buen cauce, integrador, y podemos llegar al diagnóstico bien, pero en otras veces realmente resulta un gran desafío diagnóstico pensar y tener en cuenta todas las entidades que están descritas y sobre todo las recientes que solo tienen alteraciones moleculares. Buenísimo. Que le metiste un power tremendo. ¿Te puedo hacer una pregunta? Ya que, en verdad, con tu caso la respondiste, pero por ahí, como están escuchando también varios oncólogos, ginecólogos, oncólogos en formación, primero de escucharte me surge la idea de qué importantes son los ginecopatólogos. Porque hay muchos centros que por ahí trabajan con patólogos que por ahí están tan entrenados o son tan fanáticos como vos de este tipo de patología, y hay un montón de conocimiento genético aplicado de química que ayuda a lo morfológico, que se date. Por ahí muchos de nosotros nos teníamos la idea de que se clasifican todos los tumores básicamente por los parámetros morfológicos, necrosis, número de mitosis, tamaño, y hay todo un submundo que nos mostraste ahora de expresión inmunoquímica de cambios genéticos. Ahora, esta pregunta muy al llano. ¿Por qué es importante mandar toda la pieza entera en los tumores estromales, y por qué por ahí la congelación no sirve, o las biopsias parciales? Claro. Bueno, una de las cosas que... Esta chica joven que tiene un mioma, que es sospechoso por resonancia o por ecografía, por ahí todos lo sabemos, pero por ahí no todos lo sabemos. Bueno, le mandamos un pedacito que nos diga, ¿le conservo el útero o no le conservo el útero? Y sabemos bien que necesitan toda la pieza, ¿no? Sí, bueno, mira. Yo te voy a responder como personalmente, como yo me enfrento a una lesión así, o cuando ustedes me plantean hacer un estudio, por ejemplo, intraoperatorio en el sentido. Habitualmente no estoy indicada, ¿por qué? Porque uno necesita el estudio completo de la pieza para para certificar el diagnóstico y el fenotipo, digamos, ¿no? Pero yo qué pienso, que tenemos como varias categorías. Para mí las categorías cuando me enfrento a una pieza así sería un obviously maligno o un claramente benigno, ¿sí? Cuando vos me mandas una pieza y yo puedo hacer un corte histológico, en el intraoperatorio algo podría acercarme. Esto es algo personal, porque obviamente, como decís, está como muy sesgado al manejo de lo que uno hace como experto, entre comillas, de la patología que ve habitualmente, ¿no? Entonces, esto sí es importante, porque si yo veo una lesión que me parece categóricamente obvio y maligna, te puedo decir en ese momento, mira, sí, claramente me parece una lesión maligna de alto grado, como por ejemplo la foto del leiomiosarcoma de alto grado cuando veo mucha artritis. Y también puedo decirte, no, mira, esto me parece otra cosa, me parece más... Y ahí podemos tener, pero siempre en un diálogo de consenso, ¿no? En el intermedio, que son el gran grupo, ese es el punto. Por eso, como que yo siento que poco te puedo ayudar cuando es obvio y maligno, cuando es claramente benigno. En el medio está en el espectro de estas lesiones que muchas veces necesitamos la pieza. ¿Por qué? Porque tenemos que mirar estos tres parámetros. Entonces yo
voy a ver mucho que si miro solamente quizás 1 o 2 cortes en el intraoperatorio, quizás me voy a quedar con que tiene algo de actividad citológica, puedo verle un foco de necrosis, pero contar las mitosis va a ser un chino, digamos, básicamente. Entonces, ese gran grupo va a ser, pero sí considero que podría haber un approach cuando en estos 2 puntos. Obviamente, eso podría ser. Sí. Claro, exactamente, requiere, digamos, eso. Pero para el resto, vos pensás que, por ejemplo, para los sarcomas estromales de bajo grado, cuando uno tiene un nódulo estromal que imagenológicamente y en los cortes citológicos es idéntico que un sarcoma de bajo grado, sí así necesito la pieza, porque si yo recibo solamente una biopsia, no voy a poder definir si es un nódulo o si es un sarcoma estromal. Puede tener también crecimiento de polipoide y después infiltrado en biometría. Claro. Ahí es el Me concentré en este. Claro, es así. Sí. Entonces, lamentablemente, requieren como el estudio completo, pero sí, en casos así seleccionados, porque obviamente yo creo que ese approach podría existir específicamente así en estos casos seleccionados, ¿no? Eso me parece que es importante. No sé si la Sí. contesto. ¿Hay alguna pregunta ahí de esto del público? Sí, principal para que se vea dicho. Alguien que responde. Ay, el doctor Franco está enojado porque me pensé ir. No, y una pequeña pregunta muy cortita que me quedaron, dos palabras acerca de estos genes de fusión. Sí. Si nos puedes contar brevemente qué es esta fusión génica, digamos, de este mecanismo oncogénico. Claro, o sea, a ver. Más allá de las mutaciones que conocemos, ¿verdad? Sí. El compromiso. No. Lo explico como yo lo tomo. Sí. Pero un gen de fusión es cuando un gen, obviamente, se rompe, combina 2 genes diferentes, entonces se genera como un nuevo gen, y a partir de ahí, obviamente, ese gen va a expresar una proteína truncada, diferente, que va a tener oncogénicamente distintas funciones. En el caso de los de bajo grado, esa proteína, ese gen que genera ese tipo de proteína, la vía que altera, digamos que es una vía solamente como lo que se llama epigenética, donde no hay como que no cambia el ADN, ¿sí? Entonces, como que la lectura, entonces los cambios que generan tienen cierta modificación en el crecimiento de las células tumorales, pero no tienen un pulso agresivo. En cambio, en el otro sí tiene grandes alteraciones que generan proteínas que realmente alteran el ciclo celular y demás, como los de alto grado, y esas 2 fusiones. Entonces, esas 2 fusiones hacen que, digamos, la progresión tumoral sea diferente y tenga tenga muchas vías, digamos, de crecimiento diferentes, porque la señalización y la alteración que genera esa proteína es diferente, ¿no? Y en el caso, ahora me hice acordar de los genes de fusión de esas, por ejemplo, NTRK, lo que codifican, cuando el gen de fusión se genera, codifica una proteína específica para ese gen específico de NTRK, que se sobreexpresa y que esa proteína también internamente va por una vía de señalización de factores de vía proteínasas que activan la proliferación celular y es la forma de crecimiento tumoral. Es como parecido a los tumores GIS, digamos que tiene una proteína de tirosinquinasa. Esta sería más o menos la misma vía, o una vía parecida, similar, en el caso de los tumores del TRAC. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? No, nada. Gracias a todos. Chao. Buenísimo, buen día, hasta luego.